Muy buenas tardes, amigos de las redes sociales. A nombre de la Biblioteca Municipal del Distrito de Urcos, estamos en vivo y en directo para transmitir el día de hoy este bonito conversatorio sobre el poeta peruano, poeta universal César Abraham Vallejo Mendoza. Y el día de hoy estamos aquí con Hernán Lesme-Sauber, el encargado principal de la biblioteca, con quien vamos a ir dialogando minuto a minuto toda la historia, Hernán, la trascendencia, la importancia de este poeta que seguramente muchos conocen. Esperemos que este pequeño diálogo de biblioteca, así denominado, pueda pues repercutir en lo más profundo de toda la provincia de Quispicanchi para generar esa actitud literaria de compartir cultura a más no poder. Hernán, buenas tardes. Buenas tardes, Edison. Buenas tardes a todos los seguidores de las redes sociales, acá desde la Biblioteca Municipal, para conmemorar 86 años de la muerte de César Abraham Vallejo. Nuevamente, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos acá reunidos para conmemorar 86 años de la muerte del poeta universal, del poeta humano, César Abraham Vallejo Mendoza, acaecido en Francia un 15 de abril de 1938. Creo que estamos en el deber, todos los peruanos, de sentirnos orgullosos de la contribución que hizo César Abraham Vallejo, de su natal, Santiago de Chuco, la libertad al mundo, rompiendo esquemas, rompiendo corrientes literarias que habían sido ya obsoletas, pero ya él, desde los inicios, empezó a trabajar para poder ser más libre en la versificación de la poesía. Edison. Sí, comencemos quizás hablando un poco respecto a la biografía de este poeta renombrado e internacional. Nació en Santiago de Chuco, en La Libertad. Hasta el día de hoy todavía mantenemos estas ideas lúcidas dentro de América Latina. Recordemos que muchas universidades todavía lo estudian, es motivo de estudios universitarios en literatura en varias universidades a nivel mundial. Por eso existe inclusive, Hernán, esta corriente llamada en este caso la vallejología, ¿no? Un estudio profundo de César Abraham Vallejo. Vamos a también mencionar en la biografía de César Vallejo, ¿cómo lo vamos a conocer? Lo vamos a presentar a César Vallejo. Bueno, según el testimonio de sus propios hermanos, principalmente de su hermana, se afirma, Hernán, de que Vallejo era un muchacho, un joven, un niño bastante inquieto, y su hermana afirma que él dice pues que perfilaba, en este caso, para obispo. Bueno, estudios hechos por Manuel Izquierdo Ríos, Alcides Espelucín, Antenor Samaniego, Antenor Orrego, recogiendo testimonios de la hermana precisamente, Vallejo desde niño empezó a demostrar su profundo humanismo, su preocupación por la pobreza. El tema central de su poesía, el pan, la miseria. Y por ello desde niño, él hacía garabatos en el suelo, y donde le decía mamá, mamá, estoy pensando en que mañana comeré el pan de cada día. Y otra anécdota que manifiesta la hermana es cuando César Vallejo ayudaba a atizar el horno familiar para amasar el pan, y aprovechaba para poder llevárselos unos cuantos a su almohada y darle rienda suelta a los banquetes a medianoche. Y cuando lo capturaron los papás, él les responde: estoy soñando que mañana estaré tomando desayuno con estos panes riquísimos. Es decir, que Vallejo
nace ya con esta premonición para ser consagrado posteriormente un poeta universal y del que hasta ahora las investigaciones siguen vigentes acerca de la capacidad creadora de este hombre que supo romper toda la escuela antiquísima que tenía manteniendo en el Perú y en el mundo a los grandes poetas. Bueno, también por parte del testimonio de la propia hermana, esto también por las investigaciones o las bibliografías especializadas, se afirma pues de que Vallejo pues tenía esa inclinación, esa emoción, ese valor, esa tendencia a valorar en este caso al ser humano, esa condición sentimental de, por ejemplo, en uno de sus poemas, sentir el olor a pan, ¿no? Y ahí justamente algunos escritores ya contemporáneos lo bautizan pues con el nombre del sumo pontífice de la poesía. Claro, ahí está el poema La Cena Miserable, donde habla el pan. Se quisiera tocar, se quisiera acotar todas las puertas y preguntar por no sé quién, y luego dar pedacitos de pan fresco aquí en el horno de mi corazón y saquear a los ricos sus viñedos, que con las 2 manos santas fueron desclavadas de la cruz. Es decir, que Vallejo ha estado identificado profundamente con la miseria humana y con el hambre que ha padecido siempre la población, por el cual él se identificó. Bueno, también quizás salteándonos un poquito más a la biografía de César Vallejo también despierta su interés por el lado social, por el lado comprometido, porque tenemos esa cara de César Vallejo también, el lado más político de Vallejo, despertado en este caso en las minas de Quirubilca. Él trabaja de cajero en este lugar y es justamente en este lugar donde ve los estragos de las mineras extranjeras, los estragos del alcohol, y esto lo plasma en una de sus obras quizás más políticas o de más contenido social, aparte de España, aparte de mí este Cádiz. Estamos hablando de Trunsteno, Hernán. Bueno, Edison, quizá acá todavía nos falta aclarar esta parte tan indispensable dentro de su biografía, es la que concierne a sus estudios primarios en su tierra natal. Vinculado, relacionado con la naturaleza, el río, sus chacras, su ganado. Y luego la secundaria, que lo cursa en Huamachuco. Una familia que no tenía tanto poder económico, clase media, ruralizada. Entonces al papá no le alcanzó el dinero para poder costear sus estudios secundarios. Entonces, para cursar el 3er año, pide al colegio para que sea declarado alumno libre. Y el 4.º año lo hace en casa como alumno libre y obtiene calificativos altos, un destacado alumno. Y luego de ahí pasa a Trujillo. Y ahí es donde tú acabas de comentar. En Trujillo él se ve ya con este problema de la pobreza, que no tenía los suficientes recursos económicos para poder mantener sus estudios universitarios. Y ahí es cuando él trabaja como cajero en una hacienda azucarera. Y luego da de preceptor en una hacienda en la provincia o en el departamento de Huánuco. Para luego postular a la Universidad Nacional de Trujillo, estudiar letras, y ahí es donde él tiene todos los problemas precisamente cuando entra en contacto con el mundo poético. Él empieza como preceptor en una escuelita y ahí con la magra remuneración que gozaba, puede mantener sus estudios universitarios. Entonces estamos hablando de César Vallejo, que sintió en carne propia toda la situación crítica económica que afectó bastante en su formación académica y que fue aliciente para que él, con toda esa sensibilidad, con ese don, con esas cualidades y virtudes de poeta, tenga que plasmar todos sus primeros poemas
en el Colegio San Juan de Trujillo. Y es allí, Hernán, donde él publica sus primeros poemas en esta pequeña revista llamada, en este caso, Cultura Infantil. Así es. Allí quizás nace la primera expresión viva del humanismo de César Vallejo. Ahora, y son poemas, Edison, son poemas de carácter pedagógico que no tuvieron tanta connotación. No, claro. Y ahí es donde ya percibe el mundo intelectual de Trujillo ya la capacidad, enfrentando aquel círculo anacrónico de jóvenes poetas que mantenían toda la escuela antiquísima en la creación de poesía. Y es allí también, Hernán, esto también es un pasaje muy importante, donde conoce al escritor Ciro Alegría. Efectivamente, allí es su alumno. Es su alumno. Es su alumno, y precisamente Ciro Alegría narra cómo conoció a su profesor César Abraham Vallejo. Lo describe Hernán como un hombre triste, como un hombre taciturno, ¿no? Por lo menos algunas de las versiones o los escritos de Ciro Alegría se menciona así, o sea, también quizás pues por ese lado sufriente, por ese lado de haber vivido en carne viva pues todos los estragos de la pobreza, ¿no? Y ahí él mismo describe un hombre pues vestido de saco negro, ¿no? Y ahí es donde quizás comparten pues algunas experiencias con este escritor. Posteriormente, Hernán, y esto también es algo muy importante porque de aquí nacen quizás la gran cantidad de obras literarias que publica César Vallejo. El tema de visitar y regresar, en este caso a Santiago de Chuco, a la tumba de su madre. Sí, pero acá antes, Edison, es necesario recordar y dar su lugar a aquel grupo literario, aquel grupo cultural y político que lo acogió en sus inicios a César Vallejo. Estamos hablando del Grupo Norte, cuyo director fue Antenor Orrego, que es contemporáneo de César Vallejo, y él lo acoge en este grupo, y él describe a Vallejo como un hombre tímido. Y Antenor Orrego es quien descubre toda la capacidad creadora de César Vallejo. Y le hace una premonición y le dice que tú vas a ser un poeta, que vas a realmente a revolucionar el acto creador dentro de la poesía. Y no se equivocó. Y por eso que en este Grupo Norte estuvieron los grandes intelectuales del norte, entre ellos Víctor Raúl Haya de la Torre. Y Víctor Raúl Haya de la Torre es quien presenta precisamente a Antenor Orrego a César Vallejo. Y ahí está el poeta también, el narrador, literato, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, pintores, o sea, toda la élite de la intelectualidad de jóvenes que pensaron cambiar el país. No solamente eso, Hernán. Bueno, vamos a también mencionar aquí, por ejemplo, nos vamos a saltear un poquito a la publicación de su poemario Los Heraldos Negros, que quizás marca un precedente importante dentro de la literatura peruana, porque es ahí donde también Manuel González Prada, un intelectual reconocido en aquel entonces, reconoce su talento de manera pública. También allí se suma José María Uguren, se suma Abraham Valdelomar. Justamente con este Grupo Norte es donde ya se muestra de que Vallejo, pues, vamos a decirlo así, es un rebelde a los parámetros establecidos dentro de la literatura ya pues antes de la Primera Guerra Mundial. Precisamente cuando ya César Vallejo es maltratado, es insultado, vejado, porque él, con el estilo que escribía, pues no estaban de acuerdo estos poetas conservadores. Entonces ahí es quien defiende, todavía por aquel tiempo, Luis Alberto Sánchez,
en algunos artículos en la prensa allá en Lima, porque ya su poesía iba llegando a nivel nacional y ya internacionalmente crecía el estilo de poesía de Vallejo. Bueno, también tenemos que mencionar de que no a todos los escritores le gustaba César Vallejo. Recordemos, por ejemplo, las cartas o los escritos terribles que no recuerdo exactamente el término que utiliza, por ejemplo, Ricardo Palma, pero es un término completamente agresivo. Le dice, dedícate a otra cosa que no sea, en este caso, la poesía. Ricardo Palma, estamos hablando de Ribagüero, de inclusive Santos Chocano, que no necesariamente estaban de acuerdo, pero ha primado en este caso su arte, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Su talento frente a todas estas críticas que ha tenido que pasar, justamente, inclusive por ser pues un escritor provinciano. Vamos, paso a paso. El maltrato de Trujillo, el vejamen, el desprecio, inclusive fue agredido físicamente, ¿eh? Y algunos lo trataron de loco, que le faltaba un tornillo. Entonces, busca la capital de Lima para poder enfrentar toda esta nueva escuela poética. Y en Lima también tuvo este encuentro con Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, y que le dice que tú no estás para la poesía, tú debes de ser acordeonista y tocar la ocarina, que tú no estás para estos menesteres de la poesía. Y por eso él busca salir del país y emigra a Francia, porque él quería realmente realizarse como poeta. Él había nacido para poeta y entonces por eso sale del país y se va a Francia a conquistar en Europa la Meca, que Francia, la capital de la cultura universal. Bueno, justamente al viajar al extranjero, Hernán, es donde ya empieza en este caso también su vida política más activa, porque se comienza a relacionar con escritores, a ver, vamos a decir así, escritores, por ejemplo, marxistas, escritores de la política que en ese entonces se estaba viviendo. A ver, más o menos nos ponemos en contexto, poetas, escritores, poetas españoles, porque España estaba viviendo, a ver, una dictadura, ¿no? Y ahí es donde Vallejo, con sus ideales políticos adoptados, vamos a decir así, de su conciencia social, se incorpora también a esas mismas filas. Por eso es que también a Vallejo, inclusive en algunas ocasiones, lo tildan pues inclusive de trosco, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tiene un escrito muy importante, muy interesante, llamado en este caso titulado Rusia. Y bueno, posteriormente el poemario pues España aparta de mí este cáliz. Bueno, acá hay que describir con énfasis que tampoco en Francia le fue bien a César Vallejo. Probablemente viajó con los pocos centavos que tenía en el bolsillo. Y quien le costó el pasaje es otro poeta del Grupo Norte, sobrino de Antenor Orrego, Gálvez, quien desdobla el pasaje de primera para pagar en tercera y costear el pasaje a César Vallejo. Y así llegan a Francia. Y en Francia nuevamente la miseria, la pobreza. Vivía de hotel en hotel. Inclusive se dice de que no dormía ni siquiera en un hotel. Se dice que inclusive perrutaba en algunas bancas. Bueno, ya son quizás algunos pasajes ya, no sé si decirlo especulativo, pero sí, pasa una pobreza terrible. Y es ahí también donde conoce a su esposa, Hernán. Bueno, antes estuvo en Rieta, era su primer compromiso, se separó de ella. Y luego conoce a Georgette, su segunda esposa, y con ella es quien hace el periplo a la Unión Soviética para conocer la situación político-social de esta nueva orden económico, social, económico, ideológico en la Unión Soviética. Y de ahí es donde nace también esta obra literaria llamada Reflexiones al pie del Kremlin. Así es. Rusia. Luego, posteriormente, justamente en este momento, es donde se afilia al Partido Comunista de España, junto con otros grandes intelectuales, como por ejemplo Pablo Picasso, estaba Pablo Neruda, estaban grandes intelectuales también comprometidos con la libertad de España, lo diríamos así. Así es.
César Vallejo es testigo de la República Española, el alumbramiento de la República y luego de la Guerra Civil. Él participa, ¿eh? Es defensor de la República en España. Y él es representante de la Asociación de Escritores en Defensa de la República de España cuando entra en la Guerra Civil. Y ahí justamente están todos los escritores americanos o sudamericanos. Y entre ellos destacan Pablo Neruda. ¿Sí? Y quien no pudo viajar a ese congreso a Europa, a España, es precisamente mucho más joven Luis Alberto Sánchez. Entonces ellos defienden la República. Y ahí nace su libro, España aparta de mí este cáliz. Que a propósito, Hernán, lo tenemos que mencionar, es un libro que se ha publicado en el año de 1939 y ha sido publicado, curiosamente, es un dato también bastante curioso, impreso por soldados del ejército republicano, quienes hacen posible este poemario de contenido social. Efectivamente, Edison, porque la participación en el compromiso, porque ya se había accedido al Partido Comunista, César Vallejo, ya era un esclarecido marxista. Y las razones él lo explica claramente, porque él buscaba un nuevo orden social para el mundo. O sea que concordaba con su pensamiento. Y en ese tiempo era pues vigente o estaba en inicio la doctrina marxista. Y por eso él defiende a la España. Y en este caso ya colabora desde Europa con la revista Variedades en el Perú, dando a conocer toda la coyuntura política en Europa. O sea que Vallejo, a más de ser creador poético, colabora con muchas revistas en Europa y con revistas en el país, dando a conocer toda la situación intelectual, todo el avance tecnológico en Europa. Y es una parte, Hernán, de la que muchos no conocen, es que a veces pensamos que César Vallejo solamente ha sido poeta. No. Ha hecho poesía, ha hecho narrativa, ha hecho cuentos, ha hecho fábulas, guiones, teatro, ensayo, y esa parte importante que mencionas, Hernán, ha hecho periodismo, porque en ese entonces escribía crónicas y ensayos de esa guerra civil española. Claro, era el medio con que él podía vivir. Con eso se costeaba, podríamos decir. Así es. Entonces, la producción poética vastísima, más madura, más centrada, más conmovedor, la hace precisamente en Europa. Escribe poesía y escribe en esa situación precaria de su salud, en esta situación precaria de economía. Y Vallejo realmente enfrenta toda esta cruda realidad y nos regala toda esta antología poética en que la humanidad debiera interpretar y vivir su poesía. Muy bien, Hernán, vamos a un poquito quizás hacerle un homenaje a César Vallejo aquí desde la Biblioteca Municipal, leyendo también sus poemas, Hernán, ¿sí? Porque la bibliografía vamos a decir así, la biografía de César Vallejo realmente es amplísima. Son tomos y tomos escritos. Bueno, aquí hemos olvidado y hemos omitido una parte que es indispensable que se conozca. Vallejo, al volver a Santiago de Chuco, se ve implicado o se ve calumniado en una reyerta en la fiesta de Santiago, precisamente patrón de Santiago de Chuco. Y es calumniado como el protagonista principal de un incidente. Y es perseguido por la justicia. Y es encarcelado injustamente 3 meses. Y de esos 3 meses, la mayoría de los poemas es de su experiencia dura y cruda de haber vivido en la cárcel. Claro, más o menos para dar que es un contexto. Precisamente el poema que está referido a su experiencia carcelaria. Y ahí también hay que reconocer que Vallejo tiene un valor enorme para su señora madre, que siempre está en la poesía, su mamá. Bueno, regresa exactamente a Santiago de Chuco, a la tumba de su madre, y ahí hay un incidente, una reyerta, una pelea callejera,
y ahí a Vallejo, justamente por su situación política en la que estaba, lo acusan pues de instigador y llega a la cárcel 3 meses. Y no solamente escribe Trilce, uno de los fabulosos poemas que tiene César Vallejo, también escribe las escalas melografiadas, perdón, ahí en la cárcel, que también pues ha sido fruto de esta experiencia cruda que le ha tocado vivir justamente en la cárcel. Y que ha sido motivo de varias publicaciones insistentes en defensa de César Vallejo de otros intelectuales del momento. Edison, aquí hemos olvidado involuntariamente que una de las novelas famosísimas que lo escribió en España también fue Tungsteno. Tungsteno, que se refiere a la explotación y misericordia que tenían los campesinos por estas mineras, justamente en la Sierra del Cusco. Y ahí también escribe este cuento fabuloso y pedagógico, Paco Yunque. O sea que César Abraham Vallejo prácticamente ha dominado todos los géneros literarios: el ensayo, el teatro, la novela, la poesía. Estamos hablando de un hombre que realmente se entregó alma, vida y corazón al quehacer poético. Y de ello tenemos precisamente los poemas humanos, que es el resumen, es el resumen de toda su trayectoria poética en Europa. Y ahí está el poema Los Desgraciados, donde nuestra paisana Delfina Paredes suele, con emoción profunda como homenaje a Vallejo, dar sus recitales poéticos por el mundo, por el Cusco, por el Perú. Creo que Hernán tiene que ser motivo que quizás pues podamos leer algunos poemas muy conocidos de Vallejo para interactuar con toda la gente que está viendo esta transmisión en vivo, en directo. Se vienen muchos diálogos más de este tipo y esperemos que la población quispicanchina, la población que ve este tipo de diálogos pueda pues quizás podamos aprender juntos diversos temas culturales. Voy a dar lectura, Hernán, este poema que seguramente muchos lo han escuchado. Estamos hablando de Los Heraldos Negros, que ha aparecido publicado pues por primera vez en el diario La Reforma de Trujillo en Perú y en la revista Mundo Limeño en Lima en el año de 1918. Este poema que me gustaría analizarlo para ver, para escuchar quizás la profundidad de las letras y los versos de Vallejo. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Qué bonito poema, ¿verdad? Sí, efectivamente. El 13 de marzo de 1938, Vallejo sufre la primera caída en su salud. Es internado en una clínica. Llega a tener una fiebre de 41 o 42 grados, para luego, ya el 15 de abril, nos deje un Viernes Santo, un día de pasión, y realmente fue doloroso. Fueron testigos de su muerte el famoso poeta español, muy amigo suyo, con quien compartió bastante poesía, bastante producción literaria en Francia y España, Larrea. Luego tenemos a Kutu Uyarzún, Federico More, que fueron testigos de la muerte de Vallejo.
Y Vallejo precisamente cuando agoniza, delira y dice, ahí voy, chavetas, me voy a España. Entonces Vallejo tuvo una actitud premonitoria sobre su muerte y por eso compone piedra blanca sobre piedra negra. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un otoño César Vallejo ha muerto y le daban duro con un palo sin que les haga nada. Son testigos la soledad, el viento. Entonces Vallejo tuvo en toda su historia de su vida la premonición de todo lo que le iba a suceder. Él soñó que iba a estar en Francia y va a Francia. Estuvo en Francia. Y en Francia donde dio lo mejor de su capacidad creadora. Estamos hablando de Vallejo, que en este momento que han pasado 86 años, su poesía sigue vigente. Sigue llenando más vivo que nunca. De mensaje humano, de paz, de amor, de esperanza. Muy bien, Hernán, vamos a también interactuar con las personas que están en las redes sociales, pueden dejarnos su comentario, vamos a estar leyendo todos los comentarios que ustedes pues puedan escribir a través de este diálogo pues de biblioteca. César Zapata Segarra dice, César Vallejo es el mayor poeta peruano por su reconocimiento mundial y su dedicación poética. Forma parte de los grandes poetas hispanoamericanos que renovaron la poesía. Definitivamente que sí. César Vallejo es un referente mundial de la poesía. Harold Ulises nos dice, la historia universal tiene su poeta universal. Y es peruano, César Abraham Vallejo Mendoza. Bueno, entramos también, Hernán, a comentar un poquito de estos poemas que estamos dando a conocer. Bueno, yo... Por ejemplo... Perdóname, Edison. Hay un poema que realmente gustó a Manuel de González Prada de Ulloa. Y es el poema que realmente le conmovió y le dio un aprecio real a Vallejo. Y César Vallejo se lo dedica a él, que son los dados eternos. Los dados eternos. Así es. Y dice así, Dios mío, estoy llorando el ser que yo vivo. Me espesa haber tomado tu pan. Pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y si el hombre te sufre, el Dios es él. Hoy que en mis ojos rojos arden candelas como un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al surgir la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Realmente Vallejo ha tenido... Bueno, pero Hernán, qué profundo es Vallejo, ¿no? O sea, tenemos que comentar un poquito quizás su poesía, quizás darle quizás un pequeño análisis. Por ejemplo, en este poema de los Heraldos Negros, habla de los golpes de la vida, de esos mensajeros negros que nos manda la muerte, ¿no? Y aquí una reflexión interesante, Hernán, es como el odio de Dios, ¿no? O sea, se supone que nosotros concebimos pues a ver, lo vamos a decir así, concebimos a Dios como el amor, pero imaginémonos que Dios fuera odio. Y en este poema literalmente hay un espíritu retador inclusive a Dios, porque le dice pues golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido. Imaginémonos, Hernán, esa magnitud de toda la resaca se emposar en el alma. O sea, toda esa gama de sufrimiento, de miseria, de calamidad se emposa en el alma. Esos son los golpes de la vida. Y aquí este poema nos invita a reflexionar sobre lo intenso que es la vida. No respeta a nadie, ni al que tiene el rostro más fiero, ni al que tiene el lomo más fuerte. Y aquí hace una comparación muy interesante con Atila, pues, ¿no? Este personaje de la historia llamado, pues, o denominado el azote de Dios. Cuando Atila comenzaba a ir a un pueblo, literalmente lo dejaba devastado. Había violaciones, saqueos, literalmente quedaba completamente desértico. Eso es lo que se sabe por la historia. Entonces él reflexiona y dice, tal vez serán los bárbaros Atilas. Y aquí
su inclinación justamente como lo que decía el sumo pontífice de la poesía, las caídas hondas de los Cristos del alma, y más abajo, en otro verso dice que alguna fe adorable el destino blasfema. O sea, ¿cómo es que los golpes de la vida, Hernán, pueden blasfemar inclusive a nuestros propios Cristos del alma? Uno tiene la fe, tiene la convicción completa de aferrarse a un Cristo que existe, que ha sufrido por nosotros, pero los golpes intensos que nos da la vida literalmente nos blasfema. Blasfema a todos estos Cristos que cargamos, y en la última parte de este poema nos invita a reflexionar de la siguiente manera: y el hombre es pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombre nos llama una palmada, se vuelve loco, y dice, y todo lo vivido se empoza como un charco de culpa. Todo lo que hemos vivido se empoza como un charco de culpa. Porque el simple hecho de dudar en este caso de la culpa, ¿qué culpa tengo yo de sufrir tanto en este mundo? ¿Qué culpa tengo yo de padecer tantas calamidades, tantas peripecies? Y en esta parte pues dice como un charco de culpa en la mirada. Y termina, hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé, muy profundo. Hay otros poemas en su poemario, poemas humanos de trascendencia realmente universal. Creemos y estamos convencidos de que Vallejo fue, como lo dice acá César Zapata y muchos quienes opinan acerca de la poesía de Vallejo, de que él realmente es el representante de la poesía universal, la poesía humana. Y aquí precisamente la Biblioteca Municipal rinde homenaje a este gran poeta universal. Bueno, creo que el mejor homenaje para hacerle a un escritor es leerlo. Y desde aquí queremos invitar a toda la población quispicanchina a venir a disfrutar, a degustar de esta comida intelectual, lo vamos a decir así, de los libros de César Vallejo. No solamente tenemos libros de César Vallejo, hay libros de diverso tipo. La biblioteca ya está aperturada para el servicio a la colectividad quispicanchina. Pueden venir, pueden visitar en todo momento. Aquí pueden agarrar los libros de Vallejo y degustar pues de esta deliciosa poesía. Voy a dar a conocer, Hernán, este poema llamado Espergesía, porque el mejor homenaje es hablar de Vallejo, recitarlo, declamarlo, y eso es lo más importante. Espergesía, escrito a comienzos de 1919 de el poemario Los Heraldos Negros. Dice: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, bueno, a que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Qué terrible nacer un día que Dios estuvo enfermo, Hernán. Dios nunca se enferma, pero para Vallejo verdaderamente que sí. O sea, él nació en un día en que Dios estuvo enfermo. Esto nos muestra pues la terrible situación vivida, la terrible condición humana que le ha tocado vivir de cerca en toda su vida, en toda su biografía, que lo hemos dado a conocer a través de quizás la primera parte de este comentario. Hernán. Bueno, yo estoy absolutamente seguro de que este tipo de actividades nos va a permitir sensibilizar y concientizar a todos los peruanos, especialmente a nuestros jóvenes estudiantes, quienes tienen que experimentar, sentir la poesía. La poesía hay que vivirla, la poesía hay que experimentarla, pero si no, no se entiende. Y eso es lo que Vallejo nos ha enseñado, a que la única manera de humanizarnos es con la solidaridad.
es el de ser sensible a los problemas de la humanidad. Quizás, Hernán, hemos visto en estos poemas un lado filosófico de Vallejo, pero yo también quiero compartir, con esto quizás ya casi vamos a terminar para dar un comentario final, este poema muy tierno que también lo ha recitado Delfina Paredes Aparicio, una quispicanchina muy notable. Quien no haya escuchado a Delfina Paredes declamar, recitar, poner en escena ese sentimiento profundo de Vallejo, definitivamente no debe considerarse vallejólogo, ¿no? Bueno, este poema que dice: taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable madre. Oh, tus 4 gorjas, asombrosamente mal plañidas, madre, tus mendigos, las 2 hermanas últimas, Miguel que ha muerto, y yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario. En la sala de arriba nos repartías de mañana, de tarde, de dual estiva, aquellas ricas hostias de tiempo para que ahora nos sobrasen. Cáscaras de relojes en flexión de las 24, en punto parados. Madre, y ahora, ¿en cuál alveolo quedaría? ¿En qué retoño capilar cierta migaja que hoy se me ata al cuello y no quiere pasar, hoy que hasta tus puros huesos estarán harina, que no habrá en qué amasar tierna dulcera de amor, hasta en la cruda sombra, hasta en el gran molar? Bueno, Este es un fragmento de un poema dado pues un rememoratorio a su madre, a su hermano Miguel que había fallecido. sí, Es un poema muy tierno. sus poemas siempre están relacionados con la madre, el padre, los hermanos, el hambre, la miseria, el egoísmo. Entonces estamos hablando de Vallejo, por eso es el poema humano por antonomasia, el poeta universal, inigualable por supuesto, apreciado, estudiado en Europa, en el mundo, y su contribución a construir un mundo de paz, de amor, y por eso él apostó por el cambio social. Y acá este poema, muy lindo, que es la última, que me ha seducido prácticamente, son los 9 monstruos, y le voy a decir algunas partecitas indispensables. Y el dolor crece en el mundo, desgraciadamente, a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la hierba purísima es el dolor doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en la billetera, en la carnicería, en la aritmética. Jamás, señor ministro de Salud, fue tan mortal la salud. Realmente, Vallejo grande, incomparable. Y lo que nos queda a todos los peruanos es realmente estudiar y hacernos humanos, hacernos realmente seres humanos que respetemos a nuestros semejantes y podamos ser solidarios para construir una sociedad de paz. Es que eso es la poesía, Hernán. Así es. Por ahí un famoso poeta decía: ¿qué hacemos con poesía? Nos humanizamos, señores, nos humanizamos. La poesía nos invita a entender nuestra condición humana en su máxima expresión. Muy bien, Hernán, hemos llegado a la parte final, a la parte culminante de este conversatorio. Algunas reflexiones finales, sí. Quizás, Hernán, ya quizás para culminar pues con este conversatorio. Vamos a tener muchos más conversatorios de diálogos de biblioteca. Queremos invitarlos a todos ustedes para que puedan participar de este tipo de eventos culturales o de conversatorio. Hemos tenido una gran acogida, veo que ha venido bastantes personas a la biblioteca y eso realmente nos llena de bastante alegría. Hernán. Bueno, yo quería acá hablar sobre el concepto de poesía. ¿Qué es poesía? Esa es la duda que tendrán acá los que están en este momento. ¿Qué es? Para mí, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es el acto creador que utiliza el poeta
para interpretar el mundo, la naturaleza, la sociedad. Algo parecido a lo que hace el filósofo, de interpretar la sociedad. ¿Qué hace el poeta? Utiliza la palabra para hacerlo bello, para alcanzarnos, como lo ha hecho Vallejo, de demostrarnos cómo la miseria nos destruye, la pobreza, y ante eso hay una esperanza, que nos humanicemos. Y ese es el deber de aquí. Y yo reconozco acá a César Zapata, que está aquí, y siempre lo he dicho toda la vida, que desde los primeros años que empezó en el periodismo, siempre comentamos acerca de la poesía de Vallejo y de otros grandes intelectuales de nuestra provincia, del Perú y el mundo. César, reconocemos todo tu trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, llegamos a la parte final, Hernán. Una reflexión final. Queremos en este caso agradecer cordialmente la participación activa de muchas personas que nos están viendo a través de esta transmisión. Queremos agradecer también a Ulises en los controles o en la parte técnica. Queremos agradecer a César Zapata Segarra, que el día de hoy también ha estado con nosotros. Muchas gracias por ayudarnos en este caso en la difusión de la cultura para nuestra provincia de Quispicay. Nos despedimos, muchas gracias y larga vida a César Abraham Vallejo.